Ponte cómodo, apaga la luz y asegúrate de que no haya nadie detrás de ti, porque esta noche la vecina te trae una historia que quizás no debiste escuchar. Esto es, La vecina te cuenta. Historia 1. Tendré un hijo alienígena. Era una noche tranquila en las afueras de un pequeño pueblo donde casi nadie miraba al cielo porque ya se habían acostumbrado a las estrellas titilantes. Sin embargo, para Lucía, una joven de 24 años que adoraba caminar sola bajo la luna, aquella noche no sería como ninguna otra. Mientras avanzaba por un sendero rodeado de árboles, una luz intensa, fría y azulada se encendió sobre ella. Pensó que se trataba de un helicóptero, pero el zumbido que escuchó no era humano. Era profundo, vibrante, como si la tierra misma respondiera a una llamada que no podía comprender. Antes de poder reaccionar, su cuerpo quedó paralizado. Sintió cómo se elevaba lentamente hacia arriba, envuelta en un resplandor cegador. Despertó en una sala metálica, silenciosa, donde las paredes parecían palpitar como si fueran vivas. Varios seres se acercaron. Eran altos, de piel grisácea y ojos enormes sin pupilas que la miraban con una calma inquietante. No necesitaban hablar. Sus pensamientos entraban directamente en su mente. «No temas, Lucía. Has sido elegida». Ella trató de gritar, pero no podía. Sintió cómo sus manos frías recorrían su abdomen y una sensación extraña, ni dolorosa ni placentera, la envolvió. Una de las entidades, más alta que las demás, se inclinó sobre ella y le transmitió un mensaje claro y aterrador. «Tu cuerpo dará vida a lo nuevo. Tendrás un hijo que unirá nuestros mundos». Un escalofrío recorrió su ser. No sabía si aquello era un experimento, una maldición o un destino imposible de escapar. De pronto, una luz blanca la cegó otra vez. Cuando abrió los ojos, estaba de nuevo en el bosque, tendida sobre la hierba húmeda. El cielo aún brillaba con estrellas, pero no había rastro de ninguna nave. Durante días pensó que todo había sido una pesadilla. Sin embargo, poco después empezó a sentirse distinta. Mareos, sueños extraños con ciudades de cristal y cielos verdes y una certeza inquietante creciendo en su interior. Lucía fue al médico y los análisis confirmaron lo imposible. Estaba embarazada. No tenía pareja, no había explicación lógica. Y lo más perturbador, el corazón del feto latía de forma irregular, como si siguiera un patrón desconocido. Las semanas pasaron y en cada ecografía los médicos se quedaban perplejos. El bebé no tenía del todo forma humana. Su cráneo era ligeramente alargado y su crecimiento era mucho más rápido de lo normal. Lucía comenzó a tener visiones nocturnas. Veía los mismos seres grises rodeándola, susurrándole que no temiera, que aquel hijo sería un puente entre razas. Pero no todos los sueños eran tranquilos. A veces despertaba sudando, convencida de que alguien vigilaba su casa, y escuchaba el mismo zumbido profundo en la distancia. Sentía que le estaban controlando, que el embarazo no le pertenecía del todo. Finalmente, una noche, el cielo sobre el pueblo volvió a iluminarse. Una nave gigantesca en forma de disco descendió silenciosamente. Lucía, incapaz de resistirse, salió de su hogar como si algo la guiara. La luz volvió a envolverla y mientras ascendía escuchó la misma frase en su mente. «Ya es hora. Tu hijo nacerá con nosotros». Nadie volvió a ver a Lucía en el pueblo. Algunos dijeron que se había marchado sin despedirse. Otros juraron que vieron un despille en el cielo. Lo cierto es que desde entonces
En las noches más despejadas, algunos vecinos aseguran escuchar el llanto de un bebé mezclado con el eco del zumbido de los ovnis. Un hijo que no era del todo humano había nacido en las estrellas. Historia 2. La esfera de Buga. Me llamo Andrés y hoy me atrevo a contar algo que me marcó para siempre. No lo hago para convencer a nadie, porque sé que la mayoría me va a tomar por loco, sino porque llevo más de 30 años guardando este secreto y siento que la esfera no me lo perdonaría si me muero sin hablar. Yo nací en un pueblo tranquilo del Valle del Cauca. Cuando era joven, en los años 70, se hablaba mucho de una piedra rara que habían encontrado unos campesinos cerca del río. Decían que era redonda, tan perfecta como una bola de billar, pero enorme, de casi 2 metros de diámetro. Yo tenía apenas 15 años y la curiosidad me pudo más que el miedo. Una noche, junto a 2 amigos, fuimos a escondidas al lugar. La esfera estaba ahí, enterrada a medias, con una parte asomando bajo la tierra. Era negra, lisa y no tenía ni una sola grieta. Cuando la toqué, sentí un cosquilleo en la mano, como si me pasara corriente. Mis amigos se asustaron y se fueron corriendo, pero yo me quedé. No sé por qué. Algo dentro de mí me decía que no debía moverme. De repente, cerca de la medianoche, la esfera empezó a brillar, no como una lámpara, sino como si la luz saliera desde adentro, viva, palpitante. Encima de la superficie aparecieron símbolos que nunca había visto, círculos y líneas que se movían solas, como si fueran escritura de otro mundo. Y lo más extraño fue que en mi cabeza escuché voces. No con mis oídos, no. Era algo interno, como si alguien hablara dentro de mis pensamientos. Me decían, custodio, futuro, unión. No aguanté más y me desmayé. Cuando desperté, estaba tirado en la hierba. La esfera ya no brillaba. Estaba muda, inerte. Juré que todo había sido un sueño, pero las palabras seguían repitiéndose en mi mente. Con los años, el ejército llegó y cerró la zona. Dijeron que era para investigaciones geológicas, pero todos sabíamos que había algo más. Los soldados no dejaban acercarse a nadie. Aún así, yo nunca dejé de vigilar de lejos. Varias veces vi luces en el cielo justo encima del lugar, luces que no eran de aviones ni de helicópteros. En 1999 logré entrar otra vez, con ayuda de un viejo conocido que trabajaba en las excavaciones. Esa noche, la esfera volvió a despertar, pero ya no solo brilló, se abrió, como si su superficie fuera líquida, y lo que apareció dentro no era piedra, era un portal. La luz me absorbió, y lo siguiente que recuerdo es estar en un sitio imposible de describir, una ciudad suspendida en el espacio, con torres que parecían de cristal y seres luminosos que me miraban. No eran hostiles, al contrario, me transmitieron calma y en mi mente escuché la verdad. La esfera no era una roca, era un fragmento de una nave que se había estrellado aquí hacía miles de años. Y no estaba sola, había más, escondidas en distintos puntos del planeta. Todas eran cápsulas de energía, guardianas de conocimiento, esperando a que la humanidad estuviera lista para entenderlo. Antes de que pudiera preguntar más, la luz me devolvió a la Tierra. Estaba otra vez frente a la esfera, cerrada, como si nada hubiera pasado. Desde entonces, nadie me creyó. Mi familia pensó que deliraba, mis amigos se alejaron y en el pueblo me señalaron como el loco de la esfera. Pero yo sé lo que vi. Y lo peor es que sé lo que viene. Porque esa voz que escuché aquella primera noche, todavía la escucho a veces en sueños. Siempre me repite lo mismo. La primera llave ya despertó. Prepárate para cuando las demás comiencen a hacerlo. Historia 3. Amor de otro mundo. Siempre he sentido que no pertenezco aquí. Desde niño me costaba encajar. Las conversaciones me parecían superficiales. La rutina me asfixiaba.
y en las noches solía quedarme mirando el cielo estrellado con una nostalgia que no podía explicar. Era como si algo o alguien me esperara allá afuera. Hace unos años, buscando un poco de paz, me fui alivida a una cabaña de madera en medio del bosque. Allí, rodeado de árboles y silencio, encontré el único lugar donde podía ser yo mismo. Una noche fría de invierno, mientras avivaba la chimenea, una luz intensa iluminó todo el claro frente a la cabaña. Pensé que era un rayo, pero no había tormenta. Salí corriendo y lo vi. Una nave, plateada y silenciosa, descendía suavemente. El suelo tembló apenas un instante y de pronto, de aquella luz, emergió una silueta. No era humana y sin embargo era lo más hermoso que había visto en mi vida. Era alta, de piel clara que brillaba como perla bajo la luna. Sus ojos eran enormes, de un azul tan profundo que me hacían sentir desnudo ante ella. Su cabello plateado flotaba como si tuviera vida propia y sus labios parecían guardar secretos de estrellas lejanas. Me quedé paralizado, pero ella sonrió. No habló con palabras, sino directamente en mi mente. Te estaba buscando. Su voz era dulce y al mismo tiempo cósmica, como un eco que venía de todas partes. Yo no entendía nada, pero una sensación me recorrió. La conocía, aunque jamás la había visto. Durante semanas, ella volvió cada noche a la cabaña. A veces llegaba caminando desde la oscuridad del bosque. Otras simplemente aparecía en la puerta como si cruzara dimensiones. Me contaba sobre su mundo, un planeta azul y cristalino donde las montañas flotaban y los océanos cantaban con vida propia. Me hablaba de su gente, seres que no conocían la guerra ni la ambición y que viajaban por el cosmos buscando almas afines. Y yo me enamoré. No me importaba que no fuera de este mundo, ni que su piel brillara cuando me tocara. Con ella comprendí que nunca había estado loco por sentirme diferente. Yo la había estado esperando. Sus besos tenían un calor distinto, una energía que recorría mi cuerpo como si despertara partes dormidas de mí mismo. Pero el destino, cruel como siempre, no quiso que durara. Una noche su rostro estaba triste. Sus ojos azules parecían mares a punto de desbordarse. «Debo regresar», me dijo sin palabras, pero con un dolor que me atravesó. «Llévame contigo», supliqué. «No me dejes aquí. Yo nunca he pertenecido a este lugar». Ella acarició mi rostro con ternura y pude sentir una lágrima luminosa de un brillo extraño, deslizarse por mi mejilla. «Aún no es tu tiempo». Me abrazó con fuerza y en ese instante supe que era la primera y la última vez que lo haría. Su nave descendió de nuevo en el claro, la luz lo cubrió todo y cuando abrí los ojos, la cabaña estaba sola. Desde entonces, vivo con su recuerdo. Cada noche miro las estrellas y siento en el pecho ese vacío que solo ella pudo llenar. No sé si volverá, no sé si alguna vez la volveré a ver, pero estoy convencido de algo. Lo nuestro fue real. No fue un sueño ni una locura. Fue amor de otro mundo. Historia 4. La noche de la abducción. Nunca olvidaré lo que pasó aquel fin de semana en el bosque. Éramos 4 amigos, Daniel, Sergio, Luis y yo. Decidimos acampar en una zona alejada, cerca de un río que apenas aparecía en los mapas, porque queríamos alejarnos de la ciudad y vivir una aventura. Llevábamos mochilas, guitarras y una caja llena de cerveza barata. No imaginábamos que esa sería la última noche normal de nuestras vidas. Alrededor de las 11, ya con la fogata encendida, nos pusimos a contar historias de miedo.
El bosque estaba en silencio, demasiado. No se escuchaban grillos ni pájaros, como si la naturaleza hubiera decidido callarse. Luis, que siempre fue el más incrédulo, se burlaba y decía que seguro vendrían los extraterrestres por nosotros. Todos reímos, hasta que una luz apareció entre los árboles. No era una linterna, ni un dron, ni nada que conociéramos. Era un resplandor blanco azulado que flotaba en silencio, como si respirara. Pensamos que era algún tipo de bengala, pero de pronto se expandió, iluminando todo el claro. El aire comenzó a vibrar y un zumbido grave nos atravesó el pecho. Sergio fue el primero en entrar en pánico. Quiso correr, pero apenas dio unos pasos antes de que una columna de luz lo envolviera. Lo vimos elevarse lentamente, como si la gravedad ya no existiera. Intentamos agarrarlo, pero era imposible. Daniel gritaba su nombre. Yo apenas podía moverme del miedo. En cuestión de segundos, Sergio desapareció en el silo. La luz se apagó. El bosque quedó otra vez oscuro y silencioso, pero nosotros sabíamos que nada volvería a ser igual. Pasamos el resto de la noche sin dormir, esperando a que Sergio volviera. Al amanecer, lo buscamos durante horas, pero no había rastro. Avisamos a la policía, pero nadie nos creyó. Dijeron que seguramente se había perdido o que estábamos inventando todo. 3 días después, Sergio apareció. Lo encontraron unos campesinos a varios kilómetros del lugar, desorientado, con los ojos enrojecidos y la piel quemada como si hubiera estado expuesto a radiación. Lo llevaron al hospital y allí comenzaron los verdaderos horrores. Su cuerpo estaba lleno de marcas, pequeños puntos circulares en los brazos, piernas y espalda, como si le hubieran insertado agujas metálicas. Los médicos descubrieron que sus niveles de radiación eran tan altos que tuvieron que aislarlo. Pero lo más impactante fue el hallazgo en su cuello, un pequeño implante, un chip microscópico incrustado cerca de la nuca. Intentaron extraerlo, pero cada vez que lo hacían, Sergio sufría convulsiones. El chip parecía defenderse, emitiendo descargas eléctricas. Los especialistas no supieron qué hacer. Cuando logramos visitarlo, Sergio no era el mismo. Apenas hablaba y cuando lo hacía, su voz sonaba hueca, como si viniera de muy lejos. Nos dijo que había visto cosas que no podía describir, ciudades flotando en la nada, seres altos con ojos negros que lo miraban como si fuera un experimento, máquinas que perforaban su piel sin dolor y un mar de estrellas donde escuchaba voces en su cabeza. Ellos me pusieron esto para vigilarme, dijo, tocándose la nuca. ¿Por qué a ti?, preguntamos. Porque fui el que respondió. Nunca explicó qué quiso decir con eso. Semanas después, Sergio desapareció de nuevo. Una noche, la misma luz que lo había llevado volvió a aparecer sobre su casa. Su madre contó entre lágrimas que lo vio levantarse de la cama y salir caminando hacia la calle, como hipnotizado. Afuera, una columna de luz lo envolvió por última vez. Desde entonces, nadie lo volvió a ver. Pero a veces, cuando campo en el bosque, siento otra vez ese zumbido en el pecho y sé que ellos siguen ahí, vigilándonos, esperando al próximo que responda. Y así llegamos al final. Gracias por escuchar, por quedarte en silencio, por no voltear demasiado mientras la historia avanzaba. A veces el miedo no está en lo que se cuenta, sino en lo que se queda contigo después. Apaga la luz si quieres, pero no ignores esa sensación en la nuca. Nos vemos pronto, aquí donde la vecina aún tiene mucho por contar.